Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una posibilidad que podría llegar a darse en el próximo mercado de pases, teniendo en cuenta un par de cuestiones. Siempre se habla de la probabilidad de los llamados trueques, no solamente en el fútbol argentino, sino en general en el fútbol sudamericano. Y hay una chance muy concreta de que en el siguiente periodo de transferencias entre River y San Lorenzo se pueda dar esta clase de intercambio entre dos futbolistas, uno que obviamente pertenece al elenco de Núñez y otro que pertenece al conjunto de Boedo. Es verdad que en general, más allá de que siempre se hable y se mencione la posibilidad de realizar esto, es muy difícil que después se termine de efectuar al 100% porque tienen que ponerse de acuerdo entre ambos equipos y además tienen los jugadores que querer ir al club al cual se los está ofreciendo. Así que no se sabe puntualmente si todo se va a terminar de llevar a cabo al 100%, pero teniendo en cuenta que ya hubo sondeos por parte de San Lorenzo preguntando por un jugador de River y también a su vez hubo sondeos por parte de River preguntando por este jugador de San Lorenzo, no hay que tampoco dejar todo de lado porque en alguna oportunidad sí se han hecho esta clase de trueques, así que estaremos mencionando la chance de que en el próximo mercado de pases, no sé si puntualmente antes del Supermundial de Clubes, me parece que esto irá para después del torneo que se jugará en los Estados Unidos en el cual River participará, pero por lo pronto es una posibilidad que podría llegar a darse. Empecemos. Los dos jugadores involucrados son dos futbolistas que quizás su actualidad es bastante distinta, teniendo en cuenta que uno está jugando mucho en San Lorenzo y el otro prácticamente no está jugando nada en River, y son Malcom Braida, lateral de izquierdo, hoy volante más que defensor en el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo, y por el lado del River el chileno Gonzalo Tapia, que llegó libre al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo a principios de este año, proveniente de Universidad Católica de Chile. La realidad es que si lo miramos desde muy arriba y desde qué punto de vista San Lorenzo aceptaría un trueque por un futbolista que prácticamente no juega. Acá la cuestión surge básicamente porque desde el Ciclón, sabiendo que el chileno no tiene lugar en el más grande, que es un futbolista que ocupa cupo de extranjero y que desde el lado del muñeco, en caso de que se abra una posibilidad para que se vaya en el siguiente receso, no van a cerrársela ni mucho menos, y San Lorenzo preguntó por él y obviamente River está dispuesto a escuchar. Y a su vez también se sabe que el más grande iría en búsqueda de un lateral izquierdo en el siguiente mercado de transferencias, y si bien la opción 1 para Gallardo siempre fue el marcador de punta zurdo argentino que juega en el Atlético Paranaense de Brasil, Lucas Esquivel, no hay que descartar a Braida porque es un futbolista que en general ha rendido bien desde que llegó a San Lorenzo, e inclusive cuando Rubén Darío Insúa era el entrenador del Ciclón lo movió para jugar de lateral izquierdo, en algunas oportunidades hasta de carrilero por ese sector en una línea de 5 defensores, y a Marcelo Gallardo le gustan esa clase de futbolistas, sobre todo porque es un lateral que tiene muchísimas más características ofensivas que defensivas, que son de esos marcadores de punta con los que suele contar el muñeco para cada uno de sus planteles. Obviamente que parecería que el intercambio no podría ser de jugador por jugador, sería bastante complicado que San Lorenzo acepte a Tapia por Braida. Es cierto que el futbolista del conjunto de Boedo ya quiso irse en el anterior mercado de pases y como no llegó ninguna oferta verdaderamente fuerte, terminó siguiendo en el conjunto azulgrana, en el cual está muy cómodo porque juega, es un jugador que normalmente suma minutos, es titular. Russo, que es el técnico actual de San Lorenzo, lo tiene en consideración y por eso mismo no es que se mostró enojado al momento de seguir en San Lorenzo, pero obviamente si se le da la posibilidad de dar un salto en cuanto a lo deportivo y lo económico, no va a querer desperdiciarlo. Por el lado de Tapia seguramente se imaginaba otro momento en River hoy por hoy, porque llegó a principios de este año, creo yo, no con el objetivo de ser titular ni mucho menos, porque se sabía que River ya contaba con una gran cantidad de delanteros, si bien es verdad que se habían ido del más grande tanto Anta Bambareiro como Pablo Solari, la verdad es que Tapia iba a estar por detrás de Colidio, de Borja, del otro atacante que viniese como refuerzo, que terminó siendo Sebastián De Lucy, y probablemente también de los juveniles. Tuvo entre comillas la suerte Tapia, por ejemplo, de que Roberto se terminó lesionando de manera grave y por eso mismo pudo estar en una consideración un poco más arriba en algunos cotejos en particular. De hecho fue titular 2 veces y creo yo que con Roberto a disposición Tapia no hubiera sido básicamente titular nunca. Por lo pronto, sabiendo de su actualidad futbolística, no ve con malos ojos irse de River en el siguiente
siguiente mercado, porque es un futbolista que claramente, si no consigue minutos, no va a tener la posibilidad, por ejemplo, de jugar para la selección chilena. Ya había sido citado el año pasado y lamentablemente durante este 2025 ha quedado totalmente de lado. Braida tiene 27 años y su contrato con San Lorenzo termina el 31 de diciembre del año que viene recién, es decir, cuando arranque el próximo mercado de pases todavía le quedará 1 año y medio de vínculo con el Ciclón, lo que significa que no hay tanta necesidad por parte de San Lorenzo de transferirlo, no tienen ningún apuro para venderlo de manera rápida. Esto quiere decir que en caso de que River necesite los servicios de Braida, sí o sí va a tener que negociar con el conjunto azulgrana. No va a poder quitárselo por un precio menor ni mucho menos. Es por eso que desde el lado del más grande, viendo el interés que tiene San Lorenzo por Tapia, planean meterlo en la negociación como para que el monto no sea tan elevado. Ahora voy a estar hablando puntualmente del delantero de River, pero primero me quería enfocar en el jugador de San Lorenzo porque me parece una opción más que óptima para reforzar el lateral izquierdo. Es cierto que Gallardo en su cabeza, a la hora de contratar un marcador de punta zurdo, a lo mejor preferiría a alguien que tuviera un par de años menos, no porque 27 sea algo exagerado, ni mucho menos, sino porque en River ya saben que a finales de este 2025 Milton Casco acaba su vínculo y probablemente no renueve, y en el caso de Marcos Acuña, si bien es verdad que todavía tiene un par de años de contrato con el más grande, no se sabe cuánto tiempo más estará jugando en el Millonario. Por eso mismo quieren tener ya un reemplazo a la altura de las circunstancias y la idea es que en estos segundos 6 meses del 2025 ese marcador de punta zurdo se vaya amoldando de poco a lo que necesita Gallardo para un lateral izquierdo de su plantilla. Si bien a lo mejor no sea titular siempre, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Braida sabe perfectamente que San Lorenzo es titular indiscutible. Un equipo que juega una sola competencia o dos si tenemos en cuenta la Copa Argentina, más allá de que se juega en un lapso de tiempo demasiado extenso porque básicamente se juega un encuentro por mes de Copa Argentina, mientras que River estará jugando 2 certámenes si tenemos en cuenta la Copa Libertadores, si es que River avanza a los octavos de final, es algo que debe hacer todavía en el corto plazo. Mañana tiene un duelo clave ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil, o 3 competencias si sumamos también la Copa Argentina, aunque repito, se juega en un lapso de tiempo bastante más prolongado. Por eso mismo, en River, Braida sabe que sumaría minutos, pero que no va a ser titular indiscutible. Quizás a inicios del año que viene, otro sería el cantar, ya sin Casco y con la resolución del futuro de Acuña, ahí se sabría un poco más qué es lo que sería de Braida. Por eso mismo, desde el lado de River, si bien es cierto que a lo mejor en lo que respecta a cantidad de futbolistas le convendría contratarlo recién para enero del 2026, quieren que el lateral izquierdo llegue ahora, en este próximo mercado. De hecho, si hubieran podido, hubieran cerrado a Lucas Esquivel en el mercado de enero, y Esquivel tampoco hubiera sido titular indiscutible en River, ni mucho menos, durante estos meses. No se pudo cerrar la negociación con Atlético Paranaense por diversos motivos que ya he contado en anteriores videos, y por eso mismo el muñeco, en vez de ir por otras opciones, porque aparecieron otros laterales izquierdos sobre la mesa pero ninguno convencía, decidió quedarse con Acuña y Casco. Ahora vuelve a sonar el nombre de Braida, que es un jugador que se desenvuelve por toda la banda izquierda. Eso también es muy importante, que la polifuncionalidad que tiene, sobre todo el costado izquierdo, tanto del ataque como la de la defensa, le puede servir mucho a Gallardo para armar distintos esquemas y distintas alineaciones. Y en el caso del chileno, Gonzalo Tapia, parecería bastante extraño que River quiera deshacerse de él a tan solo 6 meses luego de su llegada, teniendo en cuenta que cuando firmó contrato con River en los primeros días de este 2025, había quedado libre de la Universidad Católica de Chile el 31 de diciembre, el más grande le pagó un pequeño resarcimiento al equipo chileno, algo así como $800.000, y firmó un vínculo por 4 años, es decir, Tapia tiene contrato con el conjunto de Núñez hasta el 31 de diciembre del 2028. Desde el lado de San Lorenzo están en búsqueda de un delantero para el siguiente mercado de transferencias y como saben perfectamente que no pueden gastar un dineral porque hoy
El conjunto azulgrana tiene muchísimas deudas, inclusive puede ser que le aparezcan algunas inhibiciones, más allá que desde la dirigencia saben perfectamente que pueden levantarla sin ningún tipo de problema. Se sabe también todos los inconvenientes dirigenciales que tiene San Lorenzo fuera de lo futbolístico, pero por lo pronto hay alguien encargado del fútbol que se está fijando en quiénes pueden ser los futbolistas apropiados como para reforzar la delantera del Ciclón de cara al siguiente mercado de pases. Y uno de estos jugadores, por lo que tiene que ver con lo económico y por lo futbolístico, es el chileno Gonzalo Tapia. Desde River están dispuestos a negociarlo, obviamente, y al igual que sucede con Braida, como tiene contrato con el club, River no va a regalarlo ni mucho menos, inclusive no estarían dispuestos ni siquiera a cederlo, teniendo en cuenta, y esto hay que destacarlo, que si un jugador extranjero es prestado, es decir, se va cedido a otro equipo del fútbol argentino, ese jugador en cuestión no hace que el equipo dueño de su pase, en este caso River, deje de ocupar cupo extranjero. Es decir, que Tapia, para que River deje de tener el cupo extranjero en su lugar, debería cederlo al exterior. Recordemos que eso sucedió con Adam Vareiro, que tenían que sí o sí buscarle un conjunto extranjero, porque si no iba a seguir ocupando cupo. Finalmente lo consiguieron con el jugador paraguayo, ya que se fue al fútbol catarí, e encima el equipo de Medio Oriente pagó $1 millón por su cesión. Desde el más grande saben perfectamente que San Lorenzo no puede pagar absolutamente nada por Tapia, y que lo que quieren en caso de que sea un préstamo es que el mismo sea sin cargo y seguramente también sin opción de compra. Desde River, como mencioné recién, como no estarían liberando un cupo de extranjero, dejando a préstamo a Tapia en San Lorenzo, ven más óptimo meter al jugador chileno en una negociación por Braida y que de esa manera ya de por sí el jugador sea definitivamente futbolista de San Lorenzo, que Braida sea jugador de River y que el más grande libere el cupo de extranjero correspondiente. Tapia tiene tan solo 23 años, es cierto que su juventud puede aumentarle de cierta manera la cotización, pero no hay que dejar de lado lo futbolístico y la regularidad. Tapia básicamente no juega en River, solamente fue titular por Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar y jugó tan solo 45 minutos, y también en el duelo por la séptima jornada del Grupo B del Torneo Apertura, donde enfrentó el más grande a San Martín de San Juan y también jugó tan solo 45 minutos. Después se ha mencionado mucho que el futbolista hoy por hoy no es que no esté incómodo en River, pero que lo agobia en ciertas situaciones, desde que erró aquel increíble gol en la segunda fecha frente a Instituto, que no ha vuelto a ser el mismo. Es cierto que no es que anteriormente eso había mostrado grandes actuaciones ni mucho menos, pero en las amistosas de pretemporada por lo menos se lo había visto con cierta movilidad, algo que no tuvo en ninguno de los partidos oficiales, más allá de que hayan sido pocos minutos, en los que jugó con River durante este semestre. No hubo muchas veces en las que se han dado esta clase de trueques directamente de jugador por jugador. De hecho, el año pasado, cuando River quería contratar a Vareiro, se estaba haciendo una especie, no voy a decir de trueque entre dos equipos, pero sí entre 4 clubes, donde también estaba involucrado Banfield, teniendo en cuenta que Milton Jiménez, que ahora está en Boca, podía llegar a pasar a San Lorenzo, y a su vez también el Necaxa de México le iba a perdonar una deuda al taladro si es que River le daba paradela. Después todas las negociaciones se terminaron llevando a cabo cada una por separado, porque no es fácil que se pongan de acuerdo 2 equipos, imaginémonos 4 clubes como fueron en aquella oportunidad. Sin embargo, las relaciones en general entre las dirigencias de River y San Lorenzo han quedado bastante bien las pocas veces en las cuales han mantenido charlas por ciertos futbolistas. Por el lado de River, no sabemos puntualmente cuánto dinero podría llegar a salir Tapia, teniendo en cuenta que lo contrató libre con el pase en su poder y solamente ha tenido que pagar un resarcimiento. Esto suponiendo que Braida no ingrese en una hipotética negociación. Con $1 millón, un poco más seguramente alcanzará. Obviamente la dirigencia del Millonario no van a pretender ponerle una cotización alta ni mucho menos, sobre todo sabiendo que Gallardo no lo va a tener en cuenta y que es un jugador que ocupa cupo extranjero. Los 6 cupos utilizados para aquellos jugadores nacidos fuera de la Argentina tienen que ser para futbolistas que sean utilizados comúnmente en la plantilla. No puede ser que un jugador que en la mayor cantidad de partidos en el último tiempo ha quedado inclusive fuera del banco de suplentes ocupe cupo. Y por el lado de San Lorenzo de Almagro, el valor aproximado que tendría Braida sería entre $2,5 millones y $3 millones. Obviamente que todo es charlable. Digo estos números porque aproximadamente River podría ofrecer a Tapia y darle al Ciclón $1 millón y medio más para quedarse en definitiva con el lateral izquierdo. Podría ser una manera en la cual se podría llevar a cabo esta negociación. River, por allá a inicios del 2021, realizó una especie de trueque pero con Colón de Santa Fe. En aquel entonces el deseo
deseo de Gallardo era contratar a Alex Vigo, que lamentablemente después tuvo un rendimiento bastante pobre en el Millonarios, se terminó yendo a préstamo Independiente, a Talleres, hoy está en Sarmiento de Junín. La realidad es que su actualidad es bastante floja, pero en ese entonces, como había sido parte del plantel de Colón finalista de la Sudamericana, Gallardo lo quería para tener un suplente a la altura de Montiel. Y en ese entonces River ofreció el préstamo de Cristian Ferreira más $2 millones. Colón en su momento le había pedido a River 4 millones de la moneda estadounidense por Vigo. Sin embargo, teniendo en cuenta esta cesión de Ferreira, terminaron aceptando. En esta ocasión, como mencioné antes, River no puede ofrecer a Tapia préstamo, porque si uno de los objetivos del conjunto de Núñez es liberar a Tapia para que deje de ocupar cupo de extranjero, no puede hacerlo mediante una cesión. Necesita que sí o sí sea una venta definitiva. Por eso me parece que en caso de que haya un trueque entre los dos equipos, la mejor manera es meter directamente a Tapia en la negociación por Braida y de esa manera que uno se vaya de un equipo y llegue al otro. En cuanto a lo que quieran los jugadores, ya dije que Tapia tiene el objetivo de sumar minutos y no vería con malos ojos irse de River, sobre todo también porque toda la situación actual lo está agobiando demasiado. Y en el caso de Braida, también manifesté que quería dar un salto en su carrera. Él tenía como primer objetivo irse al exterior, pero ningún equipo puso el número que pretendía San Lorenzo para dejarlo partir. Si River pone las cifras que pretende el Ciclón, el pase podría hacerse tranquilamente. Para cerrar y hacer un breve resumen, está claro que es muy complicado que se hagan esta clase de negociaciones por lo que ya mencioné antes. No es común que dos equipos se pongan de acuerdo exactamente en absolutamente todos los números a la hora de transferir a un jugador. Ya de por sí, a veces es complicado simplemente contratar a un futbolista sin tener a otro en el medio. Imaginémonos si son dos los jugadores que tienen que estar en una negociación. Aún así, si el deseo de los jugadores es ir al otro equipo en cuestión, esto podría facilitar las cosas. Y si en esta oportunidad, como sucede, River quiere a Braida y San Lorenzo quiere a Tapia, hay algunas cuestiones que podrían agilizarse a facilitar absolutamente todo. El mercado todavía no comenzó y por eso mismo quizás, más allá de algunos llamados y sondeos, todavía no están negociando las dos dirigencias, también porque San Lorenzo tiene que corregir algunos temas dirigenciales y eso implica que River no pueda meterse a fondo a la hora de negociar. Pero si Gallardo quiere a Braida como refuerzo, desde la dirigencia de River harán todo por contratárselo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.